Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola, Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Un poco más aliviado, digamos, ¿no? Por ahí. Un poco más tranquilo. Un poco más tranquilo por el resultado acá del la presión partido. la presión es mucha, viste, acá en la Argentina, vos desde allá lo podés ver si acá la presión es mucha. Sí, y lo que pasa es que, como todo, ¿no? Se politiza esto, ¿no, Osvaldo? Esa es una de las cosas que por ahí, hace rato que esto salió del fútbol ya, que no es más solamente fútbol, que hay muchas cosas. Yo escucho en Argentina los medios hegemónicos, ¿viste? Criticando como si ya estuviera todo perdido, ¿viste? Haciendo el juego contrario. Por mezquinos intereses indirectos de vaya a saber qué teoría de la conspiración de que si a Argentina le va bien en la Copa, el pueblo va a estar feliz y eso lo va a hacer que los voten a Alberto Fernández. Yo no sé qué piensa esta gente, pero vos sabés que antes de que me comentes qué pasa en Argentina, te comento que acá en Brasil pasa algo parecido, pero después charlemos de lo que vos ves en Argentina en los medios hegemónicos. Sí, es un poco eso, y eso que vos estás diciendo de que algunos preferirían, parece por lo que dicen, que ganando se beneficiarían o tiene un buen mundial, porque ganar también, viste, es una cosa muy aleatoria, que juega un poco la suerte, pero teniendo un buen mundial podría ser que eso favoreciera al gobierno, cosa que no está fácticamente demostrada, todo lo contrario, todos los que fueron buenos mundiales después se terminaron perdiendo en las elecciones, o sea, acá y en los demás países, o sea, no es que ese simple hecho va a cambiar la realidad el estado de la gente, lo que sí es bueno que la gente esté contenta y tenga una alegría, ¿no? Pero por supuesto que eso no va a determinar ningún tipo de condicionante político ni nada. Como escuchaba que también, y vos estabas recalcando recién, que también pasa en Brasil, ¿no? Con respecto a algunos jugadores que ascriben al bolsonarismo y otros que ascriben a Lula. Mira, Osvaldo, acá el bolsonarismo está con mucha rabia de que la selección ha jugado muy bien. No usa más la camiseta de la selección, dice que no hay que usarla más, porque ¿cómo va a estar festejando una victoria la gente cuando pasan tantas cosas horribles acá, cuando acá el país va a ser tomado por el comunismo? ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo pueden festejar, viste? Claro. Y de esa manera, vos sabés que y para colmo, digamos, el único consuelo que podía tener el bolsonarismo, los sectores más ultra de Bolsonaro, era que Neymar, viste, no solamente que declaró su apoyo a Bolsonaro, sino que prometió que si haría algún gol iba a festejarlo con los dos dedos, marcando el 22, que fue el número de la boleta de Bolsonaro aquí en las elecciones, y no hizo nada. Y los dos goles lo hizo Richarlison, que es justamente una persona totalmente comprometida con la ciencia, con lo social, una persona que viene desde abajo y que no declaró su voto en Lula, pero todo el mundo sabe, lo reconoce como, viste, del lado de este lado de la grieta, viste. Pero desde siempre hubo una cuestión política en el fútbol, y si no, le preguntémosle por qué Mussolini se llevó a los jugadores de Argentina, de Uruguay y de Brasil porque quería ganar la Copa del Mundo, sí o sí, ¿viste? Quería demostrarle al mundo que Italia era mejor en el fútbol y para eso hizo una selección italiana que era la legión extranjera, ¿viste? Porque había jugadores importados de todos lados, de Brasil, de Uruguay, de Argentina. El capitán de la selección de Argentina jugó para la selección de Italia. Claro, el que había jugado en el 30 jugó en el 34 después allá. Él cuenta una historia realmente muy interesante porque dice que en el 30 Argentina iba ganando la final en Uruguay, en Montevideo, la primera Copa del Mundo, iban ganando 2-0. Iba avanzando 2-0 el primer tiempo, sí, tal cual. Alguien entró en el descanso, en el entretiempo, en los vestuarios y le dijo, ustedes no ganan. Y si ganan, no salen vivos de acá. Y él dice que, y ese jugador que no recuerdo porque yo no sé nada de fútbol, la verdad es. Monti, está. Dijo que bueno, que en Uruguay si ganaba, lo mataban. Y en Italia, si no ganaba, lo mataban. Porque pasó algo en la Priete, fue al contrario, ¿viste? Si no ganan, sí, le dice que les hice la seña que les cortaba la cabeza. Cuenta Monti que era grandote, el gancho, no le decían, era muy grandote.
y entonces hace el gol, no sé si un argentino nacionalizado o un italiano, no sé quién es el que hace el gol, y le empieza a patar y dice, pero somos compañeros, dice, no, me salvaste la vida, ¿viste? Sin ir más lejos, yo te voy a decir, la selección alemana que gana en el 54, creo que fue, que gana en contra el famosa selección húngara. En realidad, después de ese partido, se enfermaron varios jugadores y murieron después del partido final, que jugó contra la selección de Hungría. Se enfermaron porque se contaminaron cuando los pichicatearon para que corrieran más, porque para ellos era muy importante que Alemania ganara ese mundial, porque significaba que había salido de la crisis que significó la destrucción del país en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, no sé si se murieron 4 o 5 y 12 se enfermaron, porque en ese momento no se cambiaba la aguja. Entonces uno estaba enfermo y se fueron contagiando todos. Entonces realmente siempre hay un condicionante político. La del 90 lo mismo, Osvaldo, la del 90 lo mismo. La del 90 fue un robo a la final contra Argentina, una Argentina que jugó sin 5 titulares, que Maradona y el resto era, y le inventaron un penal, el árbitro mexicano le inventó un penal que no existió y estaba cantado que tenía que ser campeón Alemania porque era la Alemania de la unificación, y con esa victoria, con esa alegría, con esa euforía, con ese espíritu nacionalista alemán, ¿qué hicieron? Taparon todos los chanchullos que hicieron con todas las empresas y las fábricas, más de 3.500 fábricas fueron privatizados a precio de chauchi palito, como decimos en Argentina, a precio de nada, de moneditas, ¿viste? De moneditas. Ese famoso milagro de la unificación alemana, que fue con este contexto de Alemania campeón del mundo, mataron hasta la persona que estaba haciendo las privatizaciones en Alemania. Detlef Rohweder, el político encargado de privatizar la industria de la República Democrática Alemana. Una de las principales figuras financieras la terminaron matando en un asesinato, ¿viste? Alemania del Este, o Alemania Democrática, llegó al 40% de desocupación. Del 4% de ocupación, en un año salta al 40% de desocupación. Había en la Alexanderplatz, que era donde se reunían todos los sindicatos, todos los días marchas, parecía peor que la Argentina del 2001. Nada sirvió de todo eso. La Copa del Mundo sirvió para tapar todo eso. Tapar toda esa situación. Estamos hablando, ¿viste?, de Alemania, y estamos hablando del año 90, no estamos yéndonos tan atrás de la historia. Y así como eso, ¿viste?, muchas otras cosas más, ¿no, Osvaldo? Ahora esta Copa en Qatar, ahora descubren que había trabajo esclavo, ¿no, Osvaldo? ¿Qué cosa? A 24 horas de comenzar, eso porque está ya establecido que Qatar iba a ser la sede de la Copa Mundial. ¿Desde qué año? Desde el 2012, me parece, creo que, ¿no? Y no me acuerdo cuándo puede ser el sorteo, sí, porque se sortearon 2 mundiales seguidos o 3 mundiales seguidos. Algo que no era normal, que se sorteen tantos mundiales al mismo tiempo. Siempre se sorteaba el mundial que seguía, creo igual que ahora descubren cuando todas las mayores, todas esas obras que se hicieron faraónicas en Qatar, que se hicieron con mano de obra cuasi esclava, lo cual es real y no es mentira, No. Que fue así. Sí. Pero ¿quiénes se beneficiaron? Constructoras europeas, o sea, ¿qué? ¿Las constructoras europeas no sabían de eso? ¿Eran ingenuas? ¿No se aprovecharon de ese bajo costo de la mano de obra para ganar más todavía? O sea, indudablemente no es un país que sea un referente, diríamos, de lo democrático ni nada. Pero ahora descubren las cuestiones cuando decide que le va a vender petróleo aparentemente a China. Ya está firmado el contrato. Mirá vos qué bueno eso que vos pusiste, ¿no? Porque cuando en el 2009 ya se pensaba hacer el gasoducto que era de Qatar, pasaba por Siria, pasaba por Turquía y otros países más que yo me estoy obviando ahora, ¿no? Y de Turquía iba para Europa. El problema era Siria. Y ahí deciden intervenir en Siria a través del Estado Islámico y estos terroristas que fueron financiados por Qatar, entre otras cosas. Que comenzó en el 2011 esto. Y mientras Qatar financiaba a estos grupos terroristas, estaba todo bien con Qatar, ¿viste? No había problemas, no había problemas con las mujeres, no había problemas con los derechos humanos, no había problemas con las disidencias heteronormativas sexuales, ¿viste? Estaba todo bárbaro. Ahora, como ese gas que se hace un contrato con China a 27 años
va para China y no va para Europa, y como a otras empresitas también no puede vender sus productos alcohólicos porque es un país musulmán. Ahora se enteran que es un país musulmán. Me estoy refiriendo a una empresa de cerveza norteamericana, que acá en Brasil también, a 48 horas le hicieron doblegaron la voluntad política de Brasil y le hicieron vender cerveza en los estadios, porque acá no se podía vender cerveza en los estadios. Estaba absolutamente prohibida desde hacía años, y era una ley bastante seguida, una ley bastante férrea. Y aquí esa empresa consiguió, y la FIFA, que crea un estado dentro de otro estado, que muchos sectores acá de Brasil, Osvaldo, que se movilizaban a través del no va a haber copa, tenían razón, porque hicieron de Brasil una especie de enclave la FIFA. O sea, todo era de la FIFA, ¿ves? Esas son las cosas que tenemos que dejar muy claras, y yo recomiendo una serie, no sé si vos la viste, Osvaldo, está en Amazon Prime. Es una serie medio cómica, medio graciosa, pero no tanto, que se llama El Presidente. Supuestamente va contando los chanchullos de la FIFA desde el 2010 más o menos hasta aquí, a través de un presidente de la Federación de Fútbol Chilena, y ahí como el FIFA Gate. Yo veo que había cuando surgió esta situación, no sé si fue poco antes que del primer partido, el día anterior o los 2 días anteriores, que Qatar dijo que no se iba a vender cerveza. Era un problema, parecía que había sido, o sea, el problema era que no se podía vender cerveza, no importaba que las mujeres no pudieran salir libremente, no importara que se tuviese que para trabajar había que pagar, no importaba que 200.000 personas vivían de 3 millones de no cataríes que están trabajando ahí por monedas. Eso no importaba, importaba que la cervecera esta famosísima, empieza con B larga que tenía en Weiser, no podía vender cerveza. O sea, ese era un problema, la verdad que qué problema niño, ¿no? Con respecto a lo que eran realmente los otros problemas. Y que ahora salen por otra situación política. No, realmente la FIFA dicen que, bueno, su facturación es superior a la de muchos países, ¿no? Y de origen de los fondos que son bastante oscuros, ¿no? Se ve toda esa serie de clubes que se han ido adquiriendo en Europa, en Inglaterra, en Francia, algo en España, algo en Alemania, los países más fuertes donde se dan los clubes que son sociedad anónima. Un proyecto que quería ver para acá en la Argentina, que los clubes sean sociedad anónima, no se sabía de dónde salía el dinero y gastaban fortunas en jugadores, ¿no? No sé cuál era la manera de recuperarlo, todo ese dinero que se ponía. A eso sumarle otro grave ingrediente, que es la entrada de un nuevo player en esta cuestión en los últimos años, en esta cuestión del fútbol, que son las agencias de apuestas. Y ahí, viste, entra la mafia. Y ahí sabemos muy bien cómo se maneja, nada bueno viene de ahí. Ya los norteamericanos tienen un cáncer con ese problema y nos han exportado ese cáncer, ese gran problema, donde supuestamente todo el mundo es feliz apostando, ¿viste? Entonces, como si fuera un ingrediente más del deporte. No, no es ningún ingrediente más del deporte. Muchos países tienen prohibido el juego por algún motivo. En muchas provincias de Argentina está prohibido el juego porque el juego es realmente un problema social muy grave, es una enfermedad social. La ludopatía no es joda en serio, señores. Y ahora lo venimos a ver en la televisión, ¿viste? Así, digamos, abiertamente. Entonces, ahí la cosa cambia. Bueno, no hemos hablado mucho de fútbol. Yo dije, bueno... Pero Ramiro, hablamos de fútbol, pero el fútbol está muy relacionado con el derecho y la política, ¿eh? Sí. Osvaldo, hagamos una pequeña pausa y vamos a entrar a hablar un poco Dale. de política no deportiva. Fútbol, entonces. De política no deportiva, digamos, ¿no? Se nos ha ido esta semana un gran poeta latinoamericano, más que cantante, un gran poeta, Pablo Milanés. Sí. Así que vamos a recordarlo con un pequeño fragmentito de una canción. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos
y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones, que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del sueño a una vida cegada en la moneda. Yo pintaré las calles de Barrente. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, era nuestro sencillísimo homenaje a Pablo Milanés. Y bueno, ya que estamos, vamos a hablar de Cuba, Osvaldo, porque Cuba parece que está de moda. El señor presidente de Cuba, Díaz-Canel, ha hecho una pequeña gira por 4 países, mira, por Argelia, por Rusia, por Turquía, ahora que hay que decir nomás Turquía, se pasé difícil a... Sí, no, te digo que parece que fuera otro país casi. Y después ha terminado por China, mira vos, y en todos ha conseguido muchas cosas. En Argelia ha conseguido que, por ejemplo, que el gobierno argelino le perdone los intereses de la deuda que Cuba tiene con Argelia. Y después, bueno, con Putin, muchas emociones antiguas que renacieron, ¿no? Se hizo un monumento muy bonito de Fidel Castro en Moscú, y más pactos de cooperación, reafirmando, digamos, las relaciones entre Rusia y Cuba, y nuevamente atacando el bloqueo norteamericano, que recordemos que la última sesión de las Naciones Unidas en la cual se trató el tema fue condenado por todos los países del mundo, menos Estados Unidos e Israel. Justamente ha marcado un antes y un después. Inclusive el Congreso ruso ha hecho unas declaraciones también muy, pero muy potentes, la Duma, ¿no? Ha hecho unas declaraciones muy, pero muy potentes en relación a este bloqueo, que hay que terminar con este bloqueo. Que fue muy interesante Díaz-Canel ir a visitarlo a Xi Jinping. Y bueno, acá también, justamente Xi Jinping diciendo que Cuba y China son los 2 países que están llevando adelante un proyecto socialista en el mundo y que va a apoyar muchísimo a Cuba. Y vos fijate que estas disputas hegemónicas y geopolíticas se están trasladando a Latinoamérica. Y cómo Cuba en este momento está ocupando un poco esa centralidad al ir a visitar justamente a los 3, digamos, no enemigos, ¿viste? Pero por lo menos no sospechosos de no ser muy amigos, que son justamente Rusia, China y Turquía, por lo menos de los Estados Unidos, ¿no? Osvaldo? Y todos prometiendo grandes negocios y grandes inversiones en la isla caribeña. Necesitadas, ¿no? Para poder salir de bloqueo que lleva adelante Estados Unidos. En la práctica, es decir, a los Estados Unidos, tu bloqueo no nos alcanza. No le vamos, es, digamos, una mojada de oreja a la hegemonía norteamericana. Por eso me parecía muy, pero muy interesante, y necesitamos que nuestros gobiernos de izquierda, de centro izquierda, de muy, muy centro y un poquito izquierda, como vos les quieras decir, se mantengan, sí. Porque donde vengan los otros, vamos a estar, como vos decís, Osvaldo, alineados a una determinada política geopolítica, una determinada línea, y ahí nos va a ir bastante mal, ¿no, Osvaldo? Sí, que no, aparte ya te digo, con la imposibilidad de poder hacer un paso hacia otro lado, o sea, porque a Erdogan no le molesta negociar con Estados Unidos, negociar con Europa. Vamos con noticias más o menos buenas, ¿vale? Vamos con Castillo, con
que afortunadamente, lo que decíamos antes, se terminó con esta barbaridad de hacerle un juicio por traición a la patria a Castillo, y lo que decíamos nosotros, cuando tuvieron que ir a declarar, digamos, a exponer ante la Corte Suprema, no es la Corte Suprema, es el Tribunal Constitucional, claro. ¿Qué pasó, Osvaldo? ¿Qué pasó? El tipo se atragantó, no pudo exponer nada, ¿viste? Cuando le dijeron una palabrita básica, ¿no, Osvaldo? ¿Cuál es el hecho imputable? ¿De qué y no la tentativa, dice, ¿cuál es el delito y no la tentativa? Y él dijo, no, lo que pasa es que pero tentativa no es pensar y declarar eso no es tentativa. Tentativas son actos preparatorios, cuando vos haces algo, cuando vos comenzás a ejecutar el hecho y que por acción de agentes externos, o te descubre la policía, o se te quedaste sin nafta con el auto que ibas a robar, sea lo que sea, por agentes externos ajenos a tu voluntad, el delito no se produce. Porque si vos desistís también, tampoco hay tentativa, habrá, no sé, otra cosa, pero la tentativa es justamente eso. Vos querés hacer un delito y no lo podés hacer porque algo se interpone en tu camino. Acá no hubo nada, no hubo ni un acto preparatorio, nada. Él expresó una opinión, ¿no, Osvaldo? Lo que vos decís, cuando justamente hablás del tema de tentativa es cuando vos querés disparar y la bala no sale. Por ejemplo. Que acá lo niegan como un hecho, y eso sí es una tentativa, ¿ves? Pero bueno, no, ahora todo esto, Ramiro, me cae siempre lo mismo, te escucho a vos cuando hablas sobre todo de la sentencia del Tribunal Superior en Brasil, o acá el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué la justicia argentina a veces está tan lejana de la justicia, justamente? No la justicia, el Poder Judicial argentino a veces está tan peleado con la justicia. Sí, pero ahora vamos a hablar un poquito de Argentina. Yo quiero destacar lo que dijo un juez, Gutiérrez Tixe, de este Tribunal Constitucional de Perú, que le dijo, bueno, ¿cuál es el acto típico, no? El acto típico, la acción típica, o sea, que la acción que está descrita en el Código Penal, eso significa típico, y sin esa acción no pasa nada. Y el otro le responde que, bueno, que es una tentativa, y él le responde, dice, ¿la opinión es un delito? Esa postura me preocupa mucho. Gente que te basuren así con esa, ¿viste? Es terrible, es una frase absolutamente irónica. ¿La opinión es un delito? Esa postura me preocupa mucho, dijo el juez, ¿no? O sea, por favor, yo renuncio, ¿viste? Y no me dedico nunca más al derecho penal, por lo menos, ¿no? Realmente que te lo digan. Lo que pasa es que eso depende de algún tribunal amigo. Ante un tribunal amigo puedes decir cualquier cosa y te van a decir que está bien, ¿no? Acá se ve que era un tribunal que por esas cosas de la vida quería impartir justicia. Lo que pasa es que no nos olvidemos que estuvo esta semana la alta comisión de la OEA de veedores que charlaron con la oposición a pedido del propio Pedro Castillo y por iniciativa de unánime de todos los presidentes latinoamericanos que estaban presentes en ese momento, en la reunión, el grupo de alto nivel, que nombrado por el Consejo Permanente de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, para ver qué es lo que pasa con estos intentos destituyentes. Entonces, si ya mete la pata el tribunal y no hace letra buena, por lo menos, ¿no? Ya sería un desastre absoluto, ¿no te parece, Osvaldo? Sería una vergüenza para el país, para las instituciones, que ya lo es de alguna manera, ¿no? Pero por lo menos ese delito de traición a la patria era absurdo, ¿no? Era absurdo. Realmente, y cuando se encontró frente a un tribunal pasó una vergüenza bárbara, ¿no? Ahora vamos a esperar el resultado de este alto comisionado, estos representantes de la OEA, a ver qué es lo que dicen, porque dicen que, bueno, que se tomaron todos los recaudos y van a hacer un análisis y una recomendación final. Y después, bueno, una mala jugada del que era el ministro de gobierno de Pedro Castillo, que pidió que se hiciera un voto de confianza por el Congreso. El Congreso le dijo, no te damos ningún voto de confianza, entonces renunció el ministro de gobierno y ahí lamentablemente lo puso en un aprieto a Pedro Castillo, que ahora va a tener que prometió un cambio ministerial. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta cuestión en Perú, que está bastante compleja, ¿no, Osvaldo? Sí. Y bueno, y vos estabas hablando un poco de Argentina. Y bueno, parece que no sé si están tan mal las cosas en Argentina, por lo menos la defensa de Cristina Kirchner, ¿no? Pidió
que se aparte la jueza Capuchetti, ¿no? Que se la refirió a la recusación de la jueza Capuchetti, y mostró una serie de cosas muy claras que ella dejó de investigar en la causa por el atentado contra su vida, ¿no, Osvaldo? Por la tentativa de homicidio. Y fueron muy claras. Bueno, fíjate vos que hasta la Cámara de Apelación, compuesta por jueces absolutamente macristas, hasta para ellos fue demasiado y le dijo, no, que se mantenga, pero que por favor investigue las líneas que le presenta la querella, o sea, que le presenta Cristina. Es extraño, ¿no? Nunca lo había visto que ante el planteo de una recusación, uno recusa a un juez cuando encuentra que tiene algún interés en el juicio, cuando sus decisiones no se acercan a derecho a justicia, pero recusación, en este caso le pide le rechaza la recusación, pero le dice, che, lo que sí, esto investigalo. Claro. No puede ser que no lo estés investigando, porque parecería que porque está en juego un político de la oposición no lo vas a investigar, si total la investigación se hace a la justicia, no es una cuestión política, diríamos solamente. Un personaje bastante siniestro de la política, Osvaldo. Estamos hablando del diputado Milman, que ya fue un alto dirigente del Ministerio de Seguridad en el gobierno anterior, un hombre de Patricia Bullrich, una mujer muy, pero muy nefasta y muy siniestra, y que inclusive puso a una Miss Argentina como jefa de escuela de inteligencia. ¿Cuáles son los antecedentes aparte de ser bonita, viste? Es interesante. Sí, la hermana de ella también en otro puesto, ¿no? ¿Viste? Exactamente. O sea, y que inclusive la tiene a Laura Alonso, la que era la jefa de la Policía Anticorrupción de Argentina, que entró también por izquierda en ese puesto porque tenía que ser abogada, ¿te acordás, Osvaldo? Y ella no era abogada. Sí, hubo que reformar la ley para que... No reformó, hizo un decreto, ¿te acordás? Como si un decreto... Sí, bueno, un decreto que permitió el ingreso, pero en violación de la ley, ¿no? Pues la ley era clara. Un decreto no reforma la ley. Hay pocos puestos que te exigen una profesión determinada, ¿no? Ser juez, tenés que ser abogado previamente, con una serie de antecedentes, y otro es la oficina anticorrupción. ¿Sí? O sea, no es lo habitual que haya. Y él no tenía ningún abogado. Tomaron a Laura Alonso para que pudiera hacerlo. Realmente una situación que, por lo menos, extremadamente irregular. Una mujer que declaró estar enamorada de Mauricio Macri, que para que no la traten de parcial, no iba a investigar al oficialismo en su momento, que ella investigaba a la oposición, y después cuando hubiera otro gobierno, que el otro gobierno investigara a Macri. Claro. Esto es una locura absoluta, esto es Macondo 2.0, pero bueno, está dentro de lo que es la lista de pagamentos como asesora, fantasma, porque nunca fue al Congreso ni nada por el estilo, de este diputado Milman. O sea, una figura muy, pero muy nefasta, con este grupo muy violento que se ha descubierto muchísimas cosas, muchísimos audios, por la querella representada por Cristina Kirchner, por la abogada Cristina Kirchner, ni con los servicios de inteligencia, de cosas que ya estaban en poder de la jueza y que la jueza no vio. Por ejemplo, que había actos de amenazas anteriores de este grupo de Revolución Federal, que es un grupo bastante violento, y que tenían inclusive hasta algunas instrucciones muy nuevas de cómo matar a una persona que venían del FBI, ¿viste? Cosa que vos ni yo tenemos acceso. Ahora esta gente que vendía copitos de nieve, vendedores ambulantes de la calle, tenían esas cosas. A la miércoles, ¿viste? Sí. Sin contar también la fuente de financiación, que ahora está en discusión, en que en su momento no se le estaba dando importancia, ¿no? De dónde salía el dinero, de dónde se financiaban. Exactamente. Y vamos, antes de ir a la parte principal, vamos a una noticia positiva. Osvaldo, ¿qué te parece? Nos vamos a una noticia positiva. Vamos con Colombia. Nuevamente se reanudó el tema de las tratativas de paz con el Ejército de Liberación Nacional, un poco con los auspicios, como se venía ocurriendo, de Noruega, de Cuba y de Venezuela, pero ahora están llamando más gente, ¿no? Para que también intervengan, algunos como parte integrante de estos acuerdos y otros como veedores, ¿no es verdad, Osvaldo? ¿Qué política está llevando adelante en el poco tiempo que hace que es presidente Petro, ¿no? En Colombia. Sí. ¿Cómo se mantiene asumiendo que uno de los principales problemas que tiene Colombia es el problema con este grupo irregular,
el grupo subversivo, irregular, no sé cómo decirle, cómo está trabajando en función de poder llegar a un acuerdo y que ese acuerdo se lleve adelante y se respete, ¿no? Inclusive buscando que el mismo presidente norteamericano esté en la misma mesa. Piden que también participe Brasil, México ya aceptó participar, y además de Biden y de los Estados Unidos, que si los invite a Suecia, a Alemania, a Suiza y a España, como acompañantes también, como para que, ¿viste?, darle una entidad mucho mayor y que, por favor, se haga una política de Estado. No es que ahora, ¿viste?, cualquier problema con Petro, que pierda las elecciones en las próximas elecciones, vamos a suponer, quede en la nada, porque con Santos se llegó al acuerdo y después vino Iván Duque y quedó en la nada. Entonces, que esto sea una política de Estado, y por eso me parece muy interesante abrir este juego para más países, para que ayuden en esta propuesta de paz, ¿no? Y sigue persistiendo en la misma línea. Yo te digo que cada vez que en un programa hablamos de Colombia, de que está Petro, siempre las situaciones son buenas. Vamos a una pequeña pausa musical, Osvaldo, y después charlamos un poquito de Brasil también. Dale. Vamos a escuchar una versión de Cinema Verité, un tributo a Serú Girán. Saben los que te conocen que no estás igual que ayer. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo sopló y nadie entonces podía entender que era tan furia. Pues tiene el muchacho sexo rico y entonces las dulces canciones conquistaron la señorita. Apaga Navidad. ¿Te acuerdas del club del clan y la sonrisa de la música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos de escoba? ¿Te acuerdas entonces era la nueva ola y bien? ¿Qué es esto de nuevo? ¿Te acuerdas del tipo que rompía la guitarra cuando nadie tenía un miserable amplificador? Ahí está ahora. Los
Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Y seguimos con el programa, Osvaldo. Rápidamente te voy a comentar una pequeña cosita acá de Brasil. Jaque mate Vale. a la base aliada de Bolsonaro, así nomás. ¿Qué pasó? El juez del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, hizo una jugada magistral con la cual, digamos, ha acabado con gran parte de lo que es la narrativa golpista de los seguidores de Bolsonaro. ¿Qué ocurrió aquí? Inventaron a través de un instituto llamado Instituto Voto Legal, que es un instituto re trucho, re falopa, Valdo, absolutamente falso, que decía que había aproximadamente una cantidad bastante interesante de urnas electrónicas que correspondían más o menos al 59% del total de los electores de Brasil, que tenían el mismo número, pero el mismo número de patrimonio, ¿viste? Viste que cada bien del Estado tiene que estar registrado con un número, una silla, si no me equivoco, hasta que no se le dé de baja, me imagino que hasta alguna máquina de escribir del Estado debe tener el número de registro del patrimonio del Estado, porque son bienes que tiene que estar todo registrado, ¿no, Valdo? Sí. Pero eso no significa que vaya a influir en los votos. De hecho, vos podés saber en tu urna electrónica, en tu seccional, cuánta gente votó por cada una de esas cosas. Lo podés estar todo online. Ellos inventaron que, como tenía este problema de que eran todos los mismos números, había que anular todas esas urnas, pero solo para presidente y para el segundo turno. Para la primera vuelta no, ¿viste? Para la primera vuelta no pasaba nada, había que dejar todo como estaba. Los diputados que se eligieron con esas mismas urnas en el primer turno, no, en la primera vuelta no pasaba nada. E inclusive, interesante, que era solo para presidente, porque también hubo segundo turnos con esas mismas urnas en muchas seccionales donde hubo balotaje para gobernador también, ¿viste? No, para gobernador está todo bien, ¿eh? Solo para presidente. Entonces que había que anular. Andaba mal. La misma urna. Sí, la Pasó misma. solamente qué problema, che. Claro, porque es diciendo, como para gobernador es mucho problema, mucho, ¿viste? Es un imbroglio, es muy tumultuado. Entonces, ¿viste? No, de solo para presidente. Entonces, con los cálculos que ellos hicieron, Bolsonaro tendría el 51% de los votos, Lula el 48%, hay que declarar a Bolsonaro presidente. O sea, digamos, ni siquiera decir, bueno, que se hagan de nuevo las elecciones donde estaban esas urnas. No. La dejamos de lado esas urnas, hacemos los cálculos y Bolsonaro es presidente con el 51%. No, una tesis absurda, pero bueno, como dijimos varias veces en este programa, esa gente que en este momento está en la puerta de los cuarteles pidiendo intervención militar, vive en una realidad paralela. Entonces, para ellos, eso es posible, todo es posible. A tal punto, ¿vos viste, Osvaldo, a esta gente pidiendo ayuda de los marcianos, de los extraterrestres? No, bueno, en uno de los cuarteles decidieron ponerse los celulares con la pantalla encendida, mirando para arriba, y con la manito tapándose así, haciendo señales como de código Morse, pidiéndole ayuda a los extraterrestres. No, realmente Macondo, ¿eh? Sí, no, yo creo que superó a Maco. Sí. Bueno, ¿qué es lo que hizo este juez, que es el que lleva adelante las acciones? Le dijo, bueno, le damos 24 horas para que ustedes amplíen la denuncia e incluyan en la denuncia al primer turno, porque era la misma urna. ¿Cómo van a anular para el segundo y no para el primero? Entonces, después de las 24 horas dijeron, no, mantenemos lo que está, no, porque sería mucho lío, Brasil es muy grande, ahí las primeras urnas se eligieron diputados provinciales, intendentes, concejales, mucho lío, así que no, nos quedamos nada más que con la elección para presidente. Entonces, ¿qué le dijo? Entonces ya no le hago lugar así, in limine, no le hago lugar. Les pongo una multa del 2% de lo que sería más o menos todo lo que se está pleiteando, que llegaba más o menos a unos 22 millones de reales, un poquito más de 4 millones de dólares, a los 3 partidos de la alianza, que son los que firmaron la petición. La verdad la firmó el PL, el Partido Liberal, en nombre de los 3, por litigancia de mala fe. Acá, no sé si en Argentina hay, acá es una multa que te ponen cuando vos estás usando las medidas procesales solo para joder, solo para ganar tiempo. Sí, se pleitea con mala fe, diría, claro. mala fe procesal. Sí, igual que sí.
existe Igual que acá. acá. Y además, por esa cuestión, que le bloqueen el suministro de fondos del Estado a esos partidos. Te imaginás. Ahí los otros dos partidos salieron enseguida. Nosotros no tenemos nada que ver con esa petición. Váyanse Desistieron todos. del reclamo. Claro, y uno de esos partidos, el Partido Republicanos, es de varias iglesias evangelistas neopentecostales. Con lo cual ha creado digamos, una división, una grieta dentro de los partidos que apoyan a Bolsonaro y diciéndole a Bolsonaro, admití que perdiste y no nos arrastres en la lama, en el barro, porque nos vas a ensuciar a todos. O sea, hay una cuestión muy, pero muy fuerte con relación a eso, porque la vida sigue y nosotros tenemos que seguir haciendo nuestras políticas, queriendo ver cómo ampliamos la banca de diputados, y no queremos más en esta aventura suicida para favorecerte a vos que nos está llevando a la ruina a todos. O sea que con una jugadita, Osvaldo, ha acomodado bastante las cosas. Interesante, ¿no? Sí, no sabía que... Pero bueno, formaba parte, creo que esto que está diciendo vos, formaba parte de la estrategia que tenía Bolsonaro para desconocer el resultado o hacer una especie de trampismo de las elecciones, no por trampa. Mira, a tal punto es así que ahora Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos de Bolsonaro, viajó a los Estados Unidos y parece que se reunió con Donald Trump y con Steve Bannon, que le dijeron que siga con esta resistencia a reconocer el resultado de las urnas, que ellos mismos le aconsejaron. O sea que hay la mano, parece que del propio Donald Trump, que les ha dicho esto. Así que creo que muy bien lo que vos estás, tus sospechas parece que fueron reales. Que bueno, vamos a hablar del tema del neoliberalismo versus derechos laborales. A mí me llamó mucho la atención, Osvaldo. No sé si vos la escuchaste, una declaración de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, el ex ministro de Economía de la época de Cristina Kirchner, que dijo: Pero yo creo que hay un momento donde la sociedad argentina va a tener que discutir la derecha o los derechos. Y es interesante porque exactamente lo que nosotros venimos queriendo hablar desde hace bastante tiempo, neoliberalismo o derechos, ¿no? Acá le hemos puesto derechos laborales, pero en realidad son derechos sociales, ¿no, Osvaldo? Sí, o sea, los derechos laborales forman parte de un todo que son los derechos sociales. Por ejemplo, porque el derecho a la jubilación no es un derecho laboral, es un derecho social, y sin embargo el derecho a la obra social es un derecho social. El derecho a una justa retribución es un derecho social y es un derecho laboral. O sea, es un conjunto de derechos. Lo que pasa es que el neoliberalismo tiene una serie de principios, diríamos, ¿no?, que están representados por la posmodernidad y todas estas corrientes filosóficas, donde se está favoreciendo, se pone el individuo por encima del colectivo. Y eso tiene un montón de consecuencias, no solamente en el derecho laboral o en derechos sociales, sino en la vida en general, y te diría un poco más, hasta en estas historietas de DC y todo esto, donde siempre hay un héroe individual, tienen relación con este tema del individualismo y de que lo que importa es el individuo y no el colectivo. Entonces, el que se salva solo, o te salva solo, es Superman o Batman o cualquiera de estos, ¿no? O el Hombre Araña. Entonces, el problema es que se olvida del colectivo y en el colectivo se lleva puesto todos los derechos. Qué interesante lo primero que vos dijiste, ¿no? De apuntar a la jubilación, porque vos viste que todos los gobiernos neoliberales, e inclusive, digamos así, los gobiernos de izquierda que han creído en la panacea del neoliberalismo también están atacando a las jubilaciones, diciendo falacias, como por ejemplo que cada vez la gente vive más y que por eso hay que ampliar, viste, la edad jubilatoria. Sí, es verdad que la gente cada vez vive más, pero también es verdad que cada vez hay menos trabajadores en la fábrica. Esa ecuación de 12 por 1 no existe más y que el Estado tiene que tener otros recursos para poder hacer frente y que los hombres que trabajan hoy producen más que antiguamente. No hay más un hombre máquina, o sea que, viste, no hay que verlo solamente en una ecuación que se hizo aritmética, ¿te acordás? Cuando se estableció el sistema de las jubilaciones. Sí. 12 trabajadores activos. Tanto tenían que aportar para poder aportar. Para mantener un jubilado. Hoy claro. Se rompió ese esquema hace rato, y hay que ver ese tema de la gente que tiene descanso y ver cómo esa gente de la tercera edad
que está jubilada, ingresa a la economía también. Porque no es un pasivo. Viste que dicen los trabajadores pasivos. No es un pasivo. Es otro tipo de activo. Sí, no, aparte, en el medio aparecieron todas estas figuras pseudo-liberales como el monotributista, el emprendedor, todas estas figuras que en realidad hacen a figuras que no son laborales y que por ende viven casi, algunos no, algunos pagan sus cargas sociales, las pagan, pero muchos no. Entonces eso queda fuera del mercado y ese fondo hace que no se pueda engrosar esa cifra que tienen que cobrar los jubilados. Y aparte tenés aquello adalides del neoliberalismo acá en la Argentina, este personaje, Susana Jiménez, que ella dice, yo no me voy a jubilar, ¿para qué voy a pagar jubilación? Pensando como si ella se conforma, su mundo es ella sola, ¿no? No hay un colectivo que estés atrás. Yo la verdad, como no la miro, entonces yo no tendría que decirle, cuando consumo algo no le paguen a ella porque yo no la estoy mirando, a mí no me interesa, todo lo que ella yo no lo voy a hacer. O sea, en realidad son cosas que no tienen mucho sentido, pero todo eso hace la lógica esa de que el individuo se piensa el solo. Vos sabés que a mí me cuesta cuando explico dando clase que me dicen los que trabajan no registrados, trabajan, ¿y por qué? Porque me descuentan jubilación, a mí no me interesa. No, vos no te vas a jubilar, pero seguramente tu padre o tu abuelo o tu abuela o tus padres en algún momento se van a jubilar y tu abuelo en este momento debe estar jubilado. Si vos no pagás, ¿cómo conformás una jubilación para él? O sea, eso es un todo que vos tenés que tener en cuenta, que ese individualismo exacerbado hace que nosotros pensemos en nosotros mismos, ¿no? Y eso favorece el discurso de todos los ultraderechistas que hay acá en la Argentina, y supongo que en parte deben ser los que están en Brasil también. Sí, no, seguro. Aparte en Argentina también el hecho de la jubilación, esto que te dicen tus alumnos que son muy jovencitos, no me voy a jubilar. Sí, está bien, pero en Argentina sabemos muy bien que la jubilación no es una cuestión solamente de recibir el sueldo todos los meses o la jubilación todos los meses en el banco, sino también que te da derechos a un seguro de salud, a un seguro social, a un plan de salud muy, pero muy interesante, que muchas veces es mucho mejor que los servicios privados. Bueno, acá hay un sistema que convive, acá en el sistema de salud argentino es medio problemático, pero conviven un montón de sistemas al mismo tiempo. Hay sanatorios privados, hospitales públicos, hay obras sociales y está el PAMI, que es el plan que vos decís de atención médica para los jubilados. Y es completo y lo atiende para casi todas las cosas. Y lo que no te y algunos que siguen diciendo, no, yo sigo pagando mi prepaga, que es otra de las obras o otras maneras a la atención de la salud médica, terminan siendo atendidas por el PAMI porque tiene mejores prestaciones que las que tienen las prepagas. Ya te cobran coseguro para cualquier cosa, o sea, no basta con que vos presentes el carnecito, lleves la orden, sino te van a cobrar un coseguro, cosa que en el PAMI no pasa. Y eso quizá es la parte más importante del sistema jubilatorio, el sistema de salud. Por eso me quería ir al tema de la salud, que el sistema de salud también estatal es otro de los grandes blancos de crítica de todos los sistemas neoliberales, ¿viste? Que no quieren el sistema público de salud, porque quieren seguir con los sistemas privados. Porque ellos no compiten un hospital con el otro, ellos compiten con el Estado, porque cuando hay monopolio, que son 3 o 4 grupos sociales, o 4 grupos corporaciones, entre ellos se sientan a cenar y ven cuáles son los precios y cuáles son las prestaciones que les conviene atender o no les conviene atender. Vos fíjate acá en Brasil, en el gobierno de Dilma Rousseff, ya en el 2013, se hizo obligatorio que cada uno sacara su tarjetita del Sistema Único de Salud de los hospitales públicos, por más que tuvieras tu plan privado. ¿Por qué? Porque si vos tenías un plan privado y te ibas a un hospital público, tenías que ahí mismo denunciarlo a tu plan privado con el número que vos tenías de la salud pública para que la salud pública le cobrara a tu plan privado lo que dejaba de ofrecerte. ¿Viste? Porque las cosas complejas se las dejaban en el hospital público, el sector privado, ¿viste? Porque no les convenía, claro. ¿Viste? Esas enfermedades largas. Y así que funcionan. O sea que vos fíjate que por detrás de toda esta prédica, ¿viste? Del no hay que hacerse a sí mismo, yo me pago la salud, ¿para qué quiero salud pública? En realidad lo que hay siempre es un ataque a lo que es del Estado. Y son cosas que estamos hablando de cosas básicas, cuando estamos hablando de seguridad, de salud y de salario, ¿no? Estamos hablando de cosas básicas, no estamos hablando, ¿viste? De otras cosas que también son beneficios sociales y que serían muy interesantes, pero que serían impensables para otro país que no tuviera el desarrollo que tuvieron los sindicatos en Argentina, como vacaciones, por ejemplo.
¿viste? Acá en Brasil lamentablemente no existen los hoteles sindicales como en Argentina, de un trabajador puede ir a pasarse su semanita a la sierra o al mar, ¿viste? Acá esas cosas lamentablemente no existen, acá eso es todo, ¿viste? Privado, y eso genera mucha segregación también. Pero bueno, lo colectivo sigue siendo el gran enemigo de este neoliberalismo que te mete en la cabeza que vos sos el que tenés la libertad absoluta de hacer tu propia vida. Y todo lo que sea alguna cosa de colaboración, lo que vos ponías el ejemplo de Susana Jiménez me parece interesantísimo. Porque la mayoría de la gente que la escucha a ellos son todos jubilados. Y yo quisiera saber si esos jubilados no tuvieran poder de compra para adquirir los productos que ella misma publicita en sus programas, ¿cuánto ella recibiría de publicidad? ¿No, Waldo? Seguro, Ramiro. Y no, pero aparte, esa discusión se presenta sobre todo en América Latina y en Estados Unidos, que pasó lo mismo, pero en Europa también, de Europa, pero en Europa hay un montón de países que tienen sistema de salud público totalmente, no tienen sistema de salud privado, Sí, pero en Alemania, Osvaldo, en Alemania querían cortar el presupuesto por la mitad. No lo cortaron porque les vino la pandemia y la pandemia los puso frente a la realidad de que la salud pública es la única que te resuelve los problemas, que la salud privada no alcanza. Lo mismo estaban empezando a hacer grandes recortes en Inglaterra también. Si no era por la pandemia, hubiera habido grandes modificaciones, porque por eso te decía, estos cantos de sirena van llegando a lugares que pensábamos que no. Nosotros por ahí tenemos la idea de el sistema de bienestar social de Europa de los años 80, pero vos fijate, las palabras de Margaret Thatcher para mí no salen de mi cabeza, y si mi gran éxito no fueron los más de 10 años de primera ministra de Inglaterra, mi gran éxito fue Tony Blair. ¿Qué es Tony Blair? Que un representante del Partido Laborista, trabajadores, adoptara la agenda neoliberal de Margaret Thatcher. Acá pasó lo mismo, Ramiro, de todas maneras, no quiero hablarlo porque no se puede hablar. ¿Sí? No se puede hablar de eso. Y en la misma época casi, ¿no? Sí, en la misma época, por eso casi que copió el mismo modelo, ¿no? Está bien, sí, es así, ¿no? Pero es muy difícil luchar, o sea, cuando todo te lo presentan como lo que vos conseguís es por tu mérito y lo que no conseguís es por el mérito del colectivo, ¿no? Lo que vos tenés bajos sueldos porque los sindicatos son malos, porque los sindicalistas son corruptos, no es porque tu empleador te paga poco, o negocia a la baja, no es por eso, es por otra cosa. En cambio, cuando vos ganas mucho es porque yo laburo mucho, yo me la banco, yo todo eso. Pero hay un montón de cosas que son fruto del colectivo. O sea, vos hablaste bien de las vacaciones, los hoteles sindicales que hay repartidos por toda la Argentina, donde el costo es mucho más bajo que los hoteles privados. Por otro lado, también tenés las convenciones colectivas de trabajo, donde se negocian los salarios, y es impensado un individuo pueda negociar su salario individualmente, porque para vos, tu salario es indispensable, es alimentario, pero no solamente para comer, es para pagarte tu ropa, tu vivienda, tu estudio, la salud de tus hijos, tu salud. Eso es el salario. En cambio, a tu empleador podemos pagársela a vos, pagársela a cualquiera. Para él no es importante el salario. Eso es lo que no entienden cuando hablan de la negociación o sobre el carácter alimentario del salario. Porque nosotros tenemos el ejemplo a veces que da del principal, de la primera potencia del mundo, que hoy por hoy sigue siendo, que es Estados Unidos, donde allá no existen las convenciones colectivas, los sindicatos no tienen fuerza, pero es la primera potencia del mundo. Y sin embargo tiene un índice de pobreza que para ese tipo de países son altísimos. No, es altísimo. Y un nivel de endeudamiento de la clase media insostenible, Osvaldo. La mayoría de los profesionales, no la mayoría, pero digamos el 40% de los profesionales tienen deudas con el Estado que le demoran años y años y años y años para poder pagarlas. Hay más de 500.000 de personas que viven en carpas, en las calles. Y estamos hablando por eso del primer país del mundo. Claro, por eso te digo, eso es la parte que no vemos. No es que cuando vos vas del turismo al lugar, ay, qué lindo que era ese lugar, todo lo que era lindo. No, porque te llevan a esos lugares. Hacer 10 cuadras para el otro lado, que no es eso. Venezuela, entonces, con una economía prácticamente muy, pero muy pobre, bastante relacionada a una monoproducción de petróleo, que ahora está comenzando un poquitito a diversificarse un poco. Muchas sanciones, absolutamente cerrada por todos lados. Casi no tiene menos problema de habitación que Estados Unidos. ¿Cómo se puede entender eso?
Pero bueno, a través de esta ideología que te van metiendo, como dice Nora Merlin, ¿no? Que es una ideología que nos va metiendo en la cabeza, que nos hacen que nosotros odiemos las cosas que nos benefician. Y el mecanismo ese que vos decís. Yo me acuerdo, por ejemplo, que es terrible. Me tomé un taxi en México, el taxista era recontra neoliberal, ¿viste? Yo decía, pero este tipo, ¿viste? Pobre taxista, ¿no? Sí, porque yo tengo un vecino que trabajó en Pemex. Pemex es la empresa estatal de México, para los que no saben, y ahora tiene una jubilación de no sé cuánto, y mirá vos, hacían del país, ¿por qué tienen que tener esa jubilación? Hay que privatizar Pemex. Tenemos un problema en la casa de un mosquito en la casa, le pongamos dinamita a la casa, ¿viste? No busquemos, ¿viste? Una insecticida para matar el mosquito, no, dinamitemos la casa, ¿viste? Ramiro, me hiciste acordar porque el que yo tomé en la Ciudad de México era el que trabajaba en Pemex, porque hablaba de cómo había que defender la Pemex, porque ellos vendían petróleo regalado a Estados Unidos y compraban combustible carísimo, porque la refinería, las Salinas de Gortari, refinería, no estaba funcionando porque no tenían dinero para repararla, pero le exportaban petróleo regalado a Estados Unidos. Y a mí me tocó el otro chofer, ¿viste? No, y a veces vos sabés que yo creo que en el fondo, muchas veces, estos trabajadores cuentapropistas o que monotributistas o que están trabajando en función de sus propios medios, que no están en una relación de dependencia, a lo mejor quisieran tener un sistema de seguridad social y como no lo tienen, digamos, reaccionan abominando o tratando de odiar a aquellos que no pueden tener, ¿viste? Que es muy normal eso, ¿viste? Sí. Bueno, eso habría que explicarlo por ahí dentro desde la psicología social, pero yo veo que muchos de los que nosotros decimos los uberizados tienen este tipo de reacciones que vos estabas comentando, Osvaldo, de odiar a aquellos que en el fondo ellos también quisieran, y lo llaman a los otros trabajadores que están con unas garantías, como garantía por despido, que pueden descansar un día por la semana, que la jornada sea de 8 horas y no como ellos que trabajan a veces 14 horas por día, trabajando muchísimo, siendo explotados por el sistema, pero ellos creen que son hacedores de sí mismos, acaban reproduciendo esto y que los otros son los privilegiados, la casta, ¿viste? Son los malos, ¿viste? Y ellos son los buenos, los que se sacrifican, los que se hacen a sí mismos y los que se mueren de hambre y los que trabajan 7 días por la semana, y no digo 24 horas por día, pero muchas veces 14 horas por día, ¿no? Y cada vez hay más gente de esta gente, Osvaldo, porque lo que se denomina la uberización se ve en los transportes, se ve en la venta de alimentos, se ve en todos lados, cada vez hay más de este tipo de cosas, Osvaldo. Ramiro, eso de la uberización que vos decís es el mismo el kiosquero que está abierto 18 horas. Si la situación de la seguridad pública lo ayudaría, estarían hasta las 2 de la mañana abiertos, ¿no? Sí. Y no solamente pasa en eso, sino que en un montón de lugares que antes se manejaban a través de una relación laboral, ahora están uberizados, ¿no? Y se creen que son independientes. ¿Te acordás en el gobierno anterior se hablaba de el emprendedor, claro, el emprendedurismo, y el emprendedor era un uberizado, un tipo que en algún momento había tenido una relación formal de trabajo y la había dejado por uberizarse, porque diciendo que de esa manera ganaba más, o con esa historia, vos te haces tu tiempo, no te podés hacer tu tiempo. Las 8 horas de descanso las tenés que utilizar no cuando vos querés, sino cuando el mercado te lo deja. Y un montón de gente lo defiende diciendo, si alguien quiere vender naranja un domingo a las 5 de la mañana, ¿por qué no lo puede hacer? Y si vos pensás eso, ¿por qué no lo va a vender vos la naranja a las 5 de la mañana un domingo en lugar de estar en tu casa con tu familia? Claro. ¿Viste? No, realmente son situaciones que son muy difíciles de entender y que la sociedad, yo creo que el neoliberalismo, la posmodernidad ha creado después de este ser individual que nos lleva a creer que nosotros podemos hacer de todo y que lo malo lo trae el colectivo y lo bueno lo hacemos nosotros, ¿no? Y el sistema de comunicación omnipresente, viste, que está patrocinando todo este tipo de cosas, auspiciando todo este tipo de cosas en todos lados, en las redes sociales, viste. Yo pongo YouTube y me aparecen 55 mensajes de estos de hágase rico usted mismo, trabaje por sí mismo, haga esto, impresionante. Y la uberización, ahora que se te presentan para irte a otro país, te dice, fabrica empanadas en España y se hizo millonario, vende dulce de leche en Estados Unidos y es Gardel. Parece como si fuera maravilloso, ¿no? Y no es más ni menos que uberizar tu trabajo, eso que te están proponiendo.
Y bueno, Osvaldo, vamos a dejar por aquí entonces, creo que nos hemos extendido un poco con el tema del fútbol, pero creo que valía la pena también hablar de algunas cuestiones, aprovechando un poco el clima del Mundial, hablar un poco del lado B del fútbol, del Mundial, de la FIFA y de todos esos chanchullos. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima, Ramiro.